Queremos determinar el derivado de las siguientes funciones usando la regla de poder. La regla de poder de los estados: la derivada de x al poder de n es igual a nxx al poder de n. 1. De forma inmediata debemos reconocer que no podemos aplicar la regla de energía con la función en este formulario. Necesitamos reescribir estos radicales en forma exponente racional utilizando la regla establecida aquí. Entonces, como un ejemplo rápido, si tuviéramos algo como la raíz cúbica de x cuadrada en forma de exponente racional, esto sería x para el poder de 2, 3. Así que el índice nos dice el denominador del exponente racional, y el exponente nos dice el numerador. Así que es el primer paso para determinar los derivados de estas dos funciones. Así que nuestra primera función es f de x es igual a 9 por la raíz cuadrada de x para una raíz cuadrada, el índice es 2, y entonces esta x tiene un exponente de 1. Así que podemos reescribir la función dada como f de x igual 9x a la potencia de 1, 2. Ahora que tenemos x alcanzado a un poder, podemos aplicar la regla de poder de diferenciación. So f' de x será igual a 9x el derivado de x a la 1, 2. Así que el derivado de x al 1, 2 vamos a múltiplos por 1, 2, luego para el nuevo exponente tendremos 1, 2, 1. Son 9 por 1, 2 sería 9, 2, y luego tenemos x al poder de 1, 2, 1. Que sería x al menos 1, 2. Y no queremos dejar nuestro derivado en este formulario debido al exponente negativo. Así que si lo movimos al denominador, sería x al 1, 2, así que vamos adelante y hagamos eso. Tenemos f' de x es igual a 9 todo más de 2x a la potencia de 1, 2. Y lo último que queremos hacer es reescribir esto de nuevo en forma radical desde que la función original estaba en forma radical. Y ya dijimos antes de que la raíz cuadrada de x es igual a x a la potencia de 1, 2, así que en forma radical sería 9 hexanewtones todo más de 2. Raíz cuadrada de x aviso como este 1, 2 solo se une a la x, así que no ponemos los dos debajo de la raíz cuadrada. Nuestro segundo ejemplo va a ser muy similar. Primero vamos a escribir este radical en forma exponente racional, así que f de x es igual a 15xx a la potencia de 2, 5. De nuevo, el índice es el denominador, y el exponente es el numerador. Y ahora podemos aplicar la regla de potencia. F' de x será igual a 15x el derivado de x al 2, 5. Tenemos 2, 5x al 2, 5, 1. Ahora simplificaremos. Aquí cuando multiplicamos hay un factor común de 5 aquí. Hay 1, 5, y 5 y 3, 5 y 15. Así que esto se simplifica a 6x con la potencia de 2, 5. 1 sería menos 3, 5. Primero simplificaremos moviendo x al menos 3, 5 abajo al denominador que cambiará el signo del exponente. Tenemos f' de x igual 6 estancias en el numerador. Tenemos x al 3 quintos hexanewton el denominador. Y el último paso, escribiremos esto en forma radical porque esa es la forma con la que comenzamos. Así que tendremos 6 en todas partes. Esta será la quinta raíz. Ese es nuestro índice, y tenemos x al poder de 3 o x al tercer. Así que nuestro denominador es el índice, y nuestro numerador es el exponente. Aquí vamos. En el siguiente video miraremos una función, y usaremos una variedad de las técnicas que hemos discutido para usar la regla de energía para encontrar la derivada de una función. Espero que encontraras esta útil.